¿Qué tal? Buen viernes. Les damos la bienvenida a este Pasos Perdidos, último día de la semana, con las novedades que veníamos comentándole en las últimas horas respecto a la sesión convocada por sectores de la oposición para el día martes y algunas otras comisiones que se van convocando y que se van confirmando, porque desde el oficialismo están buscando justamente avanzar en algunos debates y tratar de desarticular la convocatoria a esta sesión, donde sectores de la oposición, incluidos Unión por la Patria, Encuentro Federal, al menos una parte de ellos, y también una de las partes de los bloques que tiene el radicalismo aquí en la Cámara Baja, busca obviamente avanzar en la modificación de los decretos de necesidad y urgencia. Fernando Franchelli, ¿cómo ha llegado este viernes? ¿Cómo le va? Muy bien. Llegamos con esperando cómo será la información el fin de semana, que me parece que va a ser un fin de semana muy activo, más pensando en lo que vos bien estás señalando, la sesión prevista para el martes, los intentos desde el oficialismo de desarticular, por dónde van a pasar esos intentos. Uno presume que van a pasar por los gobernadores provinciales, que pueden haber llamados, que esos llamados de los gobernadores pueden haber llamados al Congreso de la Nación, que los bloques en definitiva van a tener también reuniones durante el fin de semana. Seguramente habrá algún tipo de encuentro por Zoom por parte de algunos bloques políticos, porque, claro, al tener la sesión el martes, los tiempos se adelantan. Exacto. A veces cuando hay sesión el miércoles, los bloques tienen reuniones los días martes a la tarde, martes por la noche, y definen una postura. Bueno, me parece que los tiempos se van adelantando. El radicalismo está en el medio también de una discusión respecto a qué hacer. Exacto. Hay unos posteos muy fuertes por parte, y muy directos y concretos por parte de aquellos diputados de la UCR que están más vinculados con el oficialismo, que acompañaron votaciones al oficialismo, los denominados diputados radicales libertarios, y que en definitiva ya han planteado la postura de rechazar cualquier posibilidad de modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Y hay que ver qué pasa también con otros bloques, ¿no? Como el PRO, por ejemplo, que en otras oportunidades, en otras gestiones, ha presentado proyectos en el mismo sentido. ¿Qué pasa con la coalición cívica? Tiene 6 integrantes, es un número importante, que también tiene dictamen en el mismo sentido, diferente al de los bloques que convocan, pero sí muchos proyectos, ¿no? Porque la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que se terminó de ordenar allá por el año 2006, tuvo desde ese momento hasta ahora muchos proyectos con estado parlamentario de múltiples bloques, sobre todo del bloque radical, del bloque de la coalición cívica, del bloque que en algún momento representaba también a Margarita Stolbizer, fuera de lo que ahora es Encuentro Federal, para mejorar esa legislación. Veremos si se sienten compelidos, si se sienten convocados a este martes a avanzar en ese sentido. Bueno, ahí están las definiciones que se van a dar durante las próximas horas. Está pendiente si desde La Libertad Avanza, si desde el PRO también se va a convocar a una sesión para el día miércoles para avanzar con otros proyectos. En algún momento estuvo circulando esa posibilidad de sumar una sesión especial para el miércoles y tratar como uno de los temas centrales el proyecto de ley de ficha limpia. Por ahora no hay ningún tipo de novedades y me parece 2 temas centrales respecto a lo que va a ser la sesión del próximo día martes. En caso de tener el quórum, los 129 diputados nacionales sentados en sus bancas, aquellos que están convocando esta sesión especial, para poder aprobar modificaciones a el régimen o a la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, necesitan una mayoría absoluta, es decir, 129 votos afirmativos por parte del recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, eso es lo más difícil de conseguir en estos contextos, pero si logran que las 129 voluntades que se sientan para dar quórum sean también los mismos que van a apoyar el proyecto, lo tendrán saldado. Hasta ahora, por las cuentas que venimos haciendo, le faltan algunos diputados porque el bloque Encuentro Federal no está claro que todos los integrantes de ese bloque participen en la convocatoria de la sesión, por esto que vos bien indicabas respecto de la articulación con gobernadores, en este caso la provincia de Córdoba, y también, otros referentes de partidos provinciales que tienen conexión directa con los gobernadores que también están negociando el presupuesto. Así que veremos si el fin de semana se modifica un poco el aspecto de la convocatoria para la semana próxima.
Y también si se confirman otras invitaciones para la Comisión de Presupuesto, que hace 2 semanas no se reúne en el contexto del debate del presupuesto 2025. Todos temas que vamos a repasar en un rato con nuestros colegas. Así es. Bueno, mientras tanto vamos a ver cómo está el clima. Dale, hacía calorcito hasta hace minutos. En la ciudad de Buenos Aires, una tarde bárbara, 23 grados la temperatura, fue la máxima del día de hoy, que es la máxima que estábamos en estos momentos, una mínima de 18 grados, ya para el fin de semana, mañana sábado, 27 grados de temperatura máxima, mínima de 19, y el domingo se aleja el sol, empiezan a aparecer las nubes, empiezan a aparecer algunas imágenes de algunos nubarrones, máxima de 28, mínima de 16 grados para el día domingo, que va a ser un día, me parece, caluroso. Para descansar el sábado, entonces, y pasear un poco, ir a recorrer un poco la ciudad, algunos de los rincones de Buenos Aires o de los lugares de la Argentina que estén, y el domingo adentro de la casa, si está lloviendo, para reponerse para el lunes. O al cine también, buen plan para el día de lluvia. Un poco más caro. Sí, bueno, va a estar la noche en los museos el sábado. También. Que el Congreso va a estar abierto, así que pueden venir a visitarlo. Después comentamos un poco más. Pueden reponerse también descansando un poco el día domingo. Claudio Mardones, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Qué apertura tan poética, qué invitación a la reflexión después de una semana tan intensa. Así que saludo a toda la mesa. Muy buenas tardes. Muy buen viernes. Bueno, enseguida Claudio va a estar saludándonos porque hay un problemita de audio, ya enseguida lo vamos a solucionar, pero va a repetir todo lo que estuvo diciendo. Demasiada poesía, se edulcoró todo el micrófono y quedó ahí colapsado. Presentamos a Gonzalo Solabarrieta. Muy bien. Que tome la posta. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, compañeros. Encima que el señor Claudio Mardones estaba haciendo efusivo, estaba remarcando lo poético en la apertura, pero bueno. Sí. Aquí estamos nosotros para comentarles, obviamente, toda la información legislativa. Hoy, en este caso, en algún momento de este programa vamos a estar hablando inclusive con el propio testimonio de la diputada Lidia Lemoine de lo que es como dijo ella, su primer proyecto desde que es diputada, en lo que es obviamente una base de información y de preparar este proyecto después de tanto tiempo, obviamente bien trabajado, y que ella misma anticipa para cuándo aproximadamente tiene por lo menos planificado, pensado por las preguntas y las consultas que hizo, que empiece a tener su tratamiento, y tiene que ver con actualizar el Código Penal, pero puntualmente para aquellas personas que hagan denuncias falsas, o también obviamente aquellas personas que atestiguen justamente alguna situación que no sea verídica, porque lo que entiende es que son irrisorias las sanciones o inclusive las penas que hay en algunos casos. Por eso quiere ser un poquito más incisiva con este proyecto que en un ratito les voy a presentar y que por ahora tiene la firma de la diputada Lemoine, no tiene cofirmantes, veremos si más adelante se suman, pero será más que interesante un poquito desasnarlo y que ella misma nos cuente de qué se trata. Bueno, parte de lo que va a ser la agenda, como decimos, Agenda 2025. Sí, ¿no? Los proyectos claro. Se van presentando ahora, pasan para el 2025. De aquí a terminar este periodo de sesiones ordinarias tenemos el presupuesto. Sin duda. ¿No? Como uno de los temas centrales. Están los temas planteados en la sesión especial para el próximo día martes. Hay muchos proyectos con dictamen ya preparados, de seguridad, de cambios en la forma de votación. Sí, también. El caso de ficha limpia, ¿no? Así que habrá que ver de qué manera se va terminando de conformar la agenda parlamentaria, porque van pasando los días, van pasando las semanas y queda menos tiempo, ¿no? Para poder entrar en lo que va a ser los últimos tramos de este periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 22 días faltan, no todos son hábiles porque, bueno, también el lunes es un día feriado aquí en el Congreso por el Día del Trabajador Parlamentario, el otro lunes es 18 también, feriado por el 20 de noviembre, así que de los 22 quedarán 16, 18 días como mucho por los días feriados y también por los fines de semana. Así que veremos cómo en esos pocos días, en esas 3 semanitas hasta que termine el año parlamentario, se acomoda el trabajo aquí y luego también en el Senado, porque es bicameral y el presupuesto tiene que estar aprobado por ambas cámaras. Exactamente. A ver, vamos a un nuevo intento.
Hola, Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ahora sí, ahora sí. Fuerte y claro se le escucha. Lo único que decía que no alcanzamos, así que solo quería destacar la forma poética en la que estábamos empezando este programa para cerrar esta semana, ¿no? Así que eso, ante todo, gracias por recibirme. Vamos a repasar entonces lo que decía el vocero presidencial, porque estuvieron dando conferencia de prensa respecto a la situación de Aerolíneas Argentinas, tema fundamental que está siendo analizado en estas horas, y también el debate en torno a, la desvinculación de un grupo de trabajadores en el contexto de las medidas de fuerza que se hicieron en la empresa Intercargo, que se ocupa de el traslado, la movilización, todo el acompañamiento que requiere el despegue de un avión, ¿no? Y el aterrizaje, con los movimientos vinculados también a el traslado de las maletas. Habló Adorni, no estuvo solo en la conferencia, estuvo también varios ministros, pero empecemos con un fragmento de lo que decía el vocero presidencial. Queríamos contarles que por disposición de la Secretaría de Transporte se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo. Además, se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional, los servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general. Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón. O, como vimos en el pasado, negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros. Esto es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pluritos para secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones. A este gobierno no le tiembla el pulso. No le tembló el pulso para sacarle los privilegios al sindicato de pilotos de Viró y no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Bueno, ahí estaba parte de los anuncios del vocero presidencial, Manuel Adorni, la conferencia de ayer en Casa de Gobierno, donde también, acompañado por los ministros, estuvo el ministro de Desregulación, ¿no? del Gabinete Nacional, Federico Sturzenegger. También habló respecto al tema aerolíneas, al tema Intercargo. Vamos a compartirlo. Como ustedes saben, esto está enmarcado en un proceso de desregulación que empezó hace un año. Ese proceso de regulación empezó con una desregulación de, sobre todas las cosas, precios de los viajes aéreos. Teníamos una regulación que impedía a las aerolíneas bajar los precios. Teníamos una regulación para que no se pudiera cobrar más barato los vuelos de avión, y de rutas, habilitando la posibilidad de que muchas más aerolíneas puedan volar libremente por el país. Ese proceso culmina, yo diría hoy, con esta norma que después le voy a dejar al secretario de Transporte que explique los detalles puntuales, que es la de regulación del área de rampas y los servicios de rampas. Pero quiero sí enfatizar un punto que me parece que es bastante novedoso en lo que estamos haciendo, y es que nosotros tenemos un mercado aerocomercial que tiene un punto que es crítico. Ese punto es aeroparque. Es decir, tenemos muchos aeropuertos, pero si hay un lugar donde la capacidad tiene que ser usada plenamente, es aeroparque. Y teníamos una situación en aeroparque donde teníamos posiciones bloqueadas. Hace unas semanas, creo que fue Franco, que liberamos y cambiamos la asignación de lo que llaman los slots, que son las posiciones que se usan en aeroparque. Imagínense la cantidad de puertas multiplicado por la cantidad de horas que tiene en el día, y uno le asigna a una aerolínea una posición puntual en el área, en el aeropuerto. Entonces teníamos que Aerolíneas puntualmente bloqueaba muchos de esos slots, muchos de esos espacios, no dejando que las otras empresas pudieran competir libremente. Eso se cambió hace unas semanas, y entonces se le habilitaron los slots correspondientes a las aerolíneas con un sistema de mayor equidad, y lo que se va a hacer ahora es una asignación siguiendo los estándares internacionales en función de movimiento de pasajeros
historia, etcétera, para la asignación de esos slots. Con un aditamento que es que vamos a permitir que las empresas negocien después los slots. O sea, si una empresa le ha sido asignado un slot y no lo va a usar, esa empresa la va a poder vender a otra aerolínea para que asegurarnos que ese slot siempre está ubicado. Eso, por supuesto, es parte de la resolución que ahora va a contar, entre otros puntos, el secretario de Transporte, pero me parece que es una cosa novedosa y que por sobre todas las cosas nos asegura un uso a capacidad plena del aeroparque, que, como les decía, es el punto crítico de nuestro sistema aerocomercial. Bueno, ahí estaba, Federico Sturzenegger, la desregulación del sector aerocomercial, un paso más que da el gobierno nacional. Esto también en el marco de el conflicto con los sectores de los trabajadores de la aerocomercialización, ¿no? Sí, y también en un contexto donde en la Cámara de Diputados hay 4 dictámenes respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, un debate que se viene dando desde el mes de diciembre, podríamos decir, cuando se publicó el decreto 70/23, que incluía una serie de empresas, 41 en total, sujetas a privatización, pero que después, en el debate de la ley bases y además con el Senado en un gran número, más de 40 votos, tuvo 43 votos, el rechazo del DNU 70/23, ampliamente la oposición de distintos sectores acompañaron ese rechazo al DNU 70/23. En la ley bases quedaron solo 9 empresas. Una de ellas es Intercargo, de las que quedó dentro de la ley bases, junto a los ferrocarriles, por ejemplo, y en esa línea estuvo el debate respecto a aerolíneas. Pasó toda la discusión hasta el mes de junio, cuando se terminó de sancionar la ley bases, y hace algunos meses el diputado Hernán Lombardi presentó un proyecto por la privatización de aerolíneas. Lo mismo hizo el diputado Juan Manuel López, de la coalición cívica, también en el sentido de la privatización total de aerolíneas, y hace 2 semanas se debatió en la Comisión de Transporte con especialistas, con invitados, y luego se pasó al dictamen, 4 dictámenes. Bueno, y me parece que el gobierno y el oficialismo en esta Cámara de Diputados hizo números, y los números por ahora no le alcanzan para poder tener la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, porque si no ya hubiesen convocado a la sesión especial para discutir la privatización de aerolíneas y ya le hubiesen llevado al recinto de la Cámara Baja. Si se desregula Intercargo, ¿quién se va a hacer cargo en definitiva también de ese trabajo? Exacto. En parte y en estos momentos de conflictos, la ministra Patricia Bullrich anunció que para eso están también las fuerzas de seguridad. Habló en conferencia de prensa la ministra de Seguridad en la conferencia de prensa de la jornada de ayer en la Casa Rosada. Estoy instruyendo, por orden del presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, las maletas que están en las bodegas, mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga brutal, salvaje de los operadores de plataforma o de los servicios de rampa de la empresa Intercargo. Esta resolución entra en vigencia desde el momento en que ha sido comunicado el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así que en pocos minutos ya estarán bajando el equipaje que está dentro de las aeronaves que no permiten que la gente se vaya del aeropuerto con sus valijas. Si esto sucediese en algún otro aeropuerto, esto también se extiende. Por ahora, como bien dijo el ministro Sturzenegger, está sucediendo fundamentalmente en el aeropuerto Jorge Newbery. Nosotros vamos a trabajar de manera rápida y efectiva para que la gente pueda salir. El día de ayer fue uno de los peores días que tuvimos en la historia aeroportuaria de nuestro país.
Bajamos 18 personas en ambulancias, con todo tipo de problemas de ataques de nervios, problemas de desmayos, problemas de hipertensión, enfermos de leucemia con crisis nerviosa. Fue una situación absolutamente extrema. Abandono de persona. Presentamos una denuncia penal porque abandonar a las personas adentro de aviones con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles. Así que por eso ahora hemos tomado esta decisión y ya están en el aeropuerto Jorge Newbery la Policía de Seguridad Aeroportuaria con los micros preparados, con todo preparado para sacar las valijas de las bodegas ya. Y también está la Prefectura Naval como fuerza de resguardo. En el aeropuerto de Seiza está la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Gendarmería Nacional. Vamos a hacer todo lo que sea para liberar a 46 millones de argentinos que pagan a los empleados de Intercargo sus sueldos, que pagan a todos aquellos que trabajan en empresas del Estado, que le pagan sus sueldos y que le hacen la vida imposible. Acá se acabó. Y como siempre decimos, el que las hace, las paga. Y esta vez la van a pagar. Bueno, ahí estaba la ministra Patricia Bullrich, el elenco de los funcionarios nacionales que hablaron ayer en la Casa de Gobierno. Por estas horas hay reunión en la empresa Aerolíneas Argentinas. Diferentes gremios están reuniéndose, no están reuniéndose todos juntos, sino cada uno de los gremios se va reuniendo. 3 reuniones. Exactamente, cada uno planteando sus posturas y también desde el Gobierno Nacional también planteando convocados por el Gobierno Nacional. Exactamente. A esta reunión en el día de hoy, ¿no? Exactamente. Luego de lo que fue la escena de ayer, un despliegue comunicacional del cual hemos dado cuenta recién a partir de el vocero presidencial, junto con la ministra de Seguridad, junto con el secretario de Transporte, anticipando lo que consideran el fin de Intercargo. Otro dato importante, la presentación de una desregulación cuando en el fondo, y algo que reconocen en la Casa Rosada, lo que hay es un monopolio de la empresa Intercargo que, como decías Amanda, empresa pública en manos del Estado, que fue que pasó por este Congreso esa empresa, y en ese contexto, bueno, en las últimas 6, 8 horas de la jornada de ayer quedó instalado este escenario. Reuniones por separado del Gobierno Nacional, por una parte con el Sindicato de Pilotos, con el Sindicato de Aeronavegantes, también con el Sindicato del Personal de la Actividad Aerocomercial con APLA. Así que en ese contexto es que viene la pregunta: ¿cómo se va a transitar a partir de la semana próxima esa relación tensa? Posiblemente nos encontremos con algunas definiciones luego de esta primera reunión. Parece que en esa negociación cada uno de los gremios iba con algunas propuestas, pero en un contexto de mucha tensión y en donde la medida de fuerza de Intercargo, de los trabajadores de Intercargo, fue aprovechada para lo que hemos venido contando, un escenario de una negociación inestable, compleja, con 2 frentes parlamentarios, con un decreto, con aliados inestables y en este momento con un momento de definiciones que pareciera que se anticipa y se apresura una negociación con final incierto. Bueno, otro tema también, para seguirlo durante el fin de semana, porque no es un tema que se va a agotar en el día de hoy, y veremos cómo van a transcurrir el fin de semana y principalmente la próxima. Hay un decreto también del Gobierno Nacional que declara sujeta a privatización la aerolínea de bandera, pero también se enmarca en un marco normativo de una serie de leyes que establecen, entre otras cosas, una comisión bicameral de seguimiento del proceso privatizador. Bueno, lo que hace el Congreso es facultar al Ejecutivo a que privatice la empresa. En este caso hay 4 proyectos, decíamos, 4 dictámenes. Uno que plantea su privatización total, otro de rechazo, 2 de rechazo y otro que establece como criterio una articulación mixta, un paquete accionario mayoritariamente en manos del Estado Nacional, pero con la posibilidad de que otras empresas o otros capitalistas compren acciones y sean parte de la toma de decisiones que se dé en la empresa de bandera. Algo como sucede en la empresa YPF. Parecido, semejante a ese modelo. Bueno,
Vamos a hacer una pausa, la primera. Vamos y en minutos volvemos porque tenemos para desarrollar varios proyectos y sobre todo concentrarnos en la sesión convocada para el próximo martes. la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, puede integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Y eso se traslada a la casa? Cuando Karina Banfi se va del Congreso, se va a su casa, ¿cómo es? ¿Y eso llevaría a pensar en poder dar un paso más? No solo ser vicepresidenta, sino llegar a ser presidenta del bloque. Hemos vuelto después de esta pequeña pausa para Así seguir es. profundizando un poco en los temas que presentan los propios diputados y también respecto de la agenda del Ejecutivo. Hay que compatibilizar esas dos intenciones, lo que impulsan los propios diputados nacionales, que entienden son problemáticas sociales que quieren atender, y por otro lado el plan de gobierno nacional que lleva también su agenda propia. Claro. Hay varios proyectos en ese sentido aprobados aquí que todavía no han llegado al recinto, así que en esa matemática en los próximos 18 días el Ejecutivo tiene que definir también si va a extender el periodo ordinario. Eso está todavía muy fresco, Me ¿no? parece que por ahora están hablando de otros temas, están preocupados respecto a los números en principio para el martes. Sí. ¿No? A ver qué es lo que va a pasar. Me parece que la preocupación del número, los 129 diputados y los 129 votos que necesitan aquellos que están proponiendo cambios en la norma que regula los decretos de necesidad de urgencia, hay preocupaciones de ambos lados. De los que impulsan la convocatoria a la sesión especial, como también aquellos que no quieren ningún cambio, que quieren seguir manteniendo desde el gobierno y desde el propio oficialismo, teniendo la potestad por parte del presidente de aquellos debates que no encuentra consenso en el Congreso, que salgan por decreto de necesidad de urgencia, y por el otro lado ir avanzando con los acuerdos que puedan ir alcanzando con la oposición dialoguista. Exacto. Y más cercana al gobierno nacional. En el medio también está el rechazo al DNU respecto a el tema canje de deuda. En un ratito lo vamos a analizar. En un rato lo analizamos, pero que en definitiva también es otro tema que genera preocupación en el gobierno. Sí, claro, claramente, porque ya hubo un DNU que estuvo rechazado por ambas cámaras, que es lo que inhabilita el funcionamiento, que continúe funcionando o ejerciendo la capacidad administrativa que tiene el decreto, que fue la ampliación de fondos para la Secretaría de Inteligencia de la Nación. La primera vez que hubo un rechazo, un DNU, que las dos cámaras, tanto el Senado como diputados, rechazaron por mayoría esa decisión administrativa del Estado Nacional. Ahora, hay DNUs que están rechazados en diputados y no en el Senado, Claro. o que están rechazados en el Senado y no en diputados. Eso les permite mantener la vigencia. Y sobre ese punto están justamente analizando la posibilidad de modificar la ley. Tiene que pasar por diputados, tiene que pasar por el Senado.
El presidente anunció que le iba a vetar, hay que ver qué argumentación encuentra para eso. Exacto. Y si se da esa cantidad de pasos, si se concreta en los próximos meses, el Congreso tiene la potestad de insistir con una mayoría especial también para lograr que se dé esa modificación que, como decimos, hace alrededor de 15 años todos los sectores opositores actuales y también parte de los aliados del oficialismo vienen insistiendo para que se modifique. Bueno, hay también una agenda que tienen los propios diputados. Perdón, Fer. Ayer estaban haciendo números, ¿no? Sí. ¿Cuánto daban más o menos? 127. 127. Hoy escuché a un diputado de la oposición hablar en un tono de tranquilidad, no siendo tan auspicioso, moderado, medido, mesurado, hablar de que estaban justos los números, pero tiró entre 132 y 135 diputados. ¡Epa! Esa es la confianza que por lo menos se tiene desde el lado de la oposición. Claudito Mardones me mira y levanta las diciendo, cejas. Puede ser. Y porotos calientes, podríamos decir, ¿no? Hay un poroteo ahí muy caliente, pero aparte porque por esta foto que queda planteada con el cambio en la ley 26.122. Y es que, y esta es la particularidad, ¿no? De los susurros de algunos diputados de la Libertad Avanza, también del PRO, porque están concentrados en la sesión del martes, este es un capítulo importante, van a buscar mantener en pie una ley que fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y que fue aprobada por el Congreso de la Nación durante el fin del mandato de Néstor Kirchner. Y es precisamente ese mecanismo, como bien explicaban ustedes, que es para que un decreto de necesidad y urgencia, que se arroga facultades legislativas y facultades del Congreso, pueda blindarse. ¿Por qué? Porque es muy difícil que dos cámaras del Congreso lo anulen. Ya pasó este año, por primera vez desde el año 2006. Y estamos hablando de una ley de 2006, pero que lo que hace es cumplir con un mandato de la Constitución, especialmente en el inciso 3 del artículo 99. Ahora lo que se va a resolver este martes es eso, es esta foto, ¿no? Por una parte, el oficialismo junto con el PRO tratando de sostener una ley que cuestionaron muchísimo, que trataron de reformar. Y por otra parte nos encontramos en esta coincidencia entre radicales y peronistas también, en donde, en Unión por la Patria, en otro momento, el bloque del panperonismo, que tanto defendió la ley 26.122, amparado en ventajas numéricas, por supuesto, en el manejo de grandes mayorías, bueno, ahora están dispuestos a cambiarlo. ¿Por qué lo cambian? Por lo que hablaban recién, el DNU 7023. Ahí es donde hay una cuestión clave. ¿Por qué? Porque consideran de que ha sido el non plus ultra, especialmente por la cantidad de normas que cambió este decreto. Eso ha hecho y ha obligado a que nos encontremos con una foto que podría parecer contradictoria con lo que fue el debate legislativo sobre la ley 26.122 hace una década atrás. Bueno, en relación a lo que está diciendo Claudio, desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi posteó en la jornada de hoy, principalmente dirigiéndose a aquellos bloques y legisladores que han presentado el pedido de sesión especial para el martes, diciéndole, ya que se quiere modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, ya que se quiere rechazar un DNU del Poder Ejecutivo Nacional, los invito a rechazar el DNU 70/2020. Claro, porque aquí en la Cámara de Diputados todavía no ha entrado en debate, no han logrado impulsar el debate, no tienen los votos para rechazar esa iniciativa que modifica muchas leyes, más o menos 300 leyes en un solo acto administrativo, y es parte de la principal crítica que hacen desde la oposición. Quien habló sobre un proyecto propio, pero que es una referente de la Libertad Avanza, es la diputada Lilia Lemoine. Si bien estuvo conversando con Diputados TV sobre un proyecto que ella impulsa, es además una de las principales voceras que tiene el bloque oficialista, que adelantó además, como siempre, su posición de acompañar las iniciativas del gobierno nacional. En este caso se refiere a un proyecto, el primero que presentó como diputada nacional asumida el 10 de diciembre pasado, respecto a la persecución de aquellas personas que desarrollen, presenten algún tipo de falsa denuncia. No he presentado proyectos durante este año, más allá de que los tengo, sobre todo porque soy consciente de que son proyectos que a la oposición no les gustarían y no es posible pasarlos. En
En este caso podría llegar a ocurrir porque es una problemática, estoy esperando el 2025, dicho sea de paso, para poder tener una mayoría en el Congreso. Y siempre busco un alineamiento con el Poder Ejecutivo, porque de hecho todos los paquetes presentados por el gobierno yo los voto y los voy a apoyar porque es la política que yo apoyo. Entonces, a mí no me interesa decir el proyecto es mío, el proyecto es mío, el proyecto es mío. Ahora, este proyecto sobre las falsas denuncias que presenté es porque desde hace años yo colaboro con organizaciones desde el punto de vista de la difusión de estas temáticas. Es decir, frente a la ley, que es donde tenemos que tener igualdad. La única igualdad posible es frente a la ley. No existe otra igualdad en el mundo, ¿no? Nosotros decidimos que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos frente a la ley. Bueno, está ocurriendo que no pasa así. Que hoy día una persona que hace una denuncia, ni siquiera digo mujer, digo una persona que hace una denuncia falsa sobre otro, le puede arruinar la reputación, la carrera, la vida y la familia. Puede arruinar la vida de los hijos, la vida de una pareja. Entonces, no había un castigo sustancial hacia ello. Por ejemplo, si una mujer hago el ejemplo más clásico, una denuncia falsa a su marido por un despecho y le genera perder el trabajo o la reputación o la relación con sus hijos. Entonces, esa mujer, cuando después de todo el proceso que conlleva que el hombre pierda toda su reputación, su trabajo y su familia, las consecuencias para ella son un juicio de daños y perjuicios, que debe llevarlo actualmente, con la legislación actual, a cabo el damnificado, que para ese entonces no va a estar ni en condiciones económicas ni morales de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Que lo elaboró Hernán Seivane, que es un abogado especialista en estos temas, con la Fundación Morelli, que hace más de 70 años trata este tipo de cuestiones en las familias. Se modifican 3 artículos del Código Penal y del Código Penal Procesal. ¿Para qué? Para que todo aquel que cometa una falsa denuncia hacia alguien y la empeore también haciendo un escrache previo a una denuncia legal, y todos los cómplices de eso, no el periodista que anuncia sobre una denuncia, sino el que se atreva a distribuir información falsa en redes o en televisión o en diarios sobre alguien, se haga responsable cuando se demuestre la inocencia de esa persona, y que el mismo fiscal esté obligado a perseguir luego al que hizo la denuncia falsa. Porque la víctima se encuentra indefensa. Es como decirle a una mujer que fue víctima de violencia doméstica que se defienda de su propio perpetrador. Entonces, con este proyecto empezamos a darle herramientas a las víctimas de falsas denuncias para que se puedan defender, y que todo aquel que vaya a considerar mentir sobre alguien para arruinarle la vida lo piense 2 veces. Porque la única forma de evitar el delito es que haya una disuasión, y la disuasión son las penas que puede enfrentar por cometer ese delito. Lilia Lemoine, su proyecto, primer proyecto que presenta en la Cámara de Diputados para debatir ya y para buscar, tratar de construir ahí mayorías y de acompañamientos por parte de los diferentes legisladores, pensando ya en el 2025. Exactamente, y Gonza nos va a contar en detalle porque leyó el proyecto, porque estuvo analizando los fundamentos, un poco la síntesis de esta iniciativa de la diputada Lemoine. Bueno, gran explicación la que ya nos anticipaba y nos daba justamente la propia diputada Lilia Lemoine, que en principio el primer dato cuando la escuchábamos es que este proyecto ya lo presentó, y como vamos a ver en detalle en las placas, esto ya fue presentado precisamente el 23 de octubre de este año. Lilia Lemoine, la diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es modificaciones a lo que actualmente está plasmado en el Código Penal sobre las denuncias falsas, como así justamente ella lo menciona. Nosotros nos vamos a concentrar en el análisis de estos 4 artículos que pretende modificar del Código Penal argentino. Se trata de los artículos vistos en pantalla: el 109, el 114, el 245, que es uno de los más importantes en cuanto a la legislación, y el 275. Además, también agrega artículos, como decía recién, para lo que significa la rápida acción de los fiscales del Código Procesal Penal en los agregados que hace al artículo 80 y al 188. Empezamos a repasar un poquito a dónde apunta. Estos artículos del Código Penal argentino están apuntados a
precisamente dos títulos, dos capítulos importantes dentro del mismo, uno que tiene que ver justamente los delitos contra el honor, porque aquí hablamos de una denuncia que es falsa y aquí es donde se está apuntando a aumentar las sanciones, las penas justamente y las multas que hoy existen en día, y también a los delitos contra la administración pública, porque obviamente dentro de la misma está el Poder Judicial. Dentro de lo que es la actual legislación tenemos que empezar a detallar algunas cositas puntuales para que se entienda a qué apunta con este proyecto Lemoine, que, como escuchábamos recién, dice que, en otras palabras, son irrisorias las sanciones que existen hoy en día. Por ejemplo, dice que aquellas personas que cometan, en este caso, alguna calumnia o falsa imputación a otra persona física, delito concreto o circunstanciado, actualmente existe una multa de 3.000 a 30.000 pesos. Y modifica esto para que directamente ante una calumnia a una persona física, y es un dato importante, bueno, justamente dentro de esto mencionado en la primera oración, se modifica directamente a 1 a 4 años de prisión. Y dentro del mismo hace algunos agregados para que se dupliquen estas sanciones si hay otro tipo de cuestiones en el medio, como lo menciona, ella habla de despecho, habla de situaciones de violencia familiar, que obviamente aquí estamos hablando de una falsa denuncia de violencia familiar o de acoso, por ejemplo, o de violación. Bueno, justamente habla de este despecho porque, a ver, se entiende que pueden llegar a existir este tipo de falsas denuncias y obviamente la persona que lo realiza está jugando con la otra persona, y hoy las sanciones, obviamente, como podemos ver, son un tanto irrisorias, inclusive hasta sin pena de prisión. Bueno, vamos a continuar justamente con el desarrollo. Digo, aquí también hay otro tema muy importante en el cual hace énfasis y le hace agregados a estos artículos que suma. Por ejemplo, si existe en los medios de comunicación, en los medios de prensa, justamente alguno de estos delitos de falsa denuncia, bueno, ella en el artículo 114 lo que pretende modificar es sacarle o agregarle en realidad la parte en donde, sin la necesidad del pedido del ofendido, que la editorial, ese medio, sea el que por lo menos inserte la sentencia o satisfacción de esa situación en la cual obviamente la persona ofendida ante una falsa denuncia entiende que, como está en la actualidad en la ley, es decir, vamos a suponer que a mí me realizan una falsa denuncia a través de un medio de comunicación. Entonces, por pedido mío, yo tengo que ir al medio y decirle, por favor, que publiquen esa sentencia. Bueno, ahora como un derecho a réplica. Claro, exactamente. Lo que hace Lemoine en este caso es, sin el agregado, o sea, le agrega que no necesita justamente que esa persona que se siente ofendida por ser mal denunciada tenga que pedirlo. Directamente el medio lo tiene que hacer, lo tiene que insertar. Bueno, vamos a continuar con algunos detalles más de este proyecto. Porque lo que pretende es que si una falsa denuncia por delito, que acá ya entramos a analizarlo, decía el artículo 245, que es uno de los más importantes. Este es ante una autoridad, justamente la falsa denuncia de un delito. Actualmente las sanciones, las multas son, como vemos en pantalla, de 2 meses a 1 año o una multa de 750 pesos a 12.500 pesos. Acá directamente lo que hace es modificar la sanción por justamente lo que significaría la pena de prisión de 1 a 4 años. Y hay que decir un dato importante. Lemoine, en este testimonio que nos brindó, habla también la importancia que tienen los medios de comunicación, sobre todo cuando se apunta falsamente a una persona. Se entiende que muchos de los legisladores, de los políticos en sí, se han sentido de alguna manera, por así decir, acudidos por alguna información falsa o por una denuncia falsa justamente. Bueno, siempre hace hincapié y hace agregados, que esto se puede sumar el doble de la pena mínima o máxima en el caso de ser justamente a través de un medio de comunicación. Lo aclara y es uno de los puntos más importantes de este proyecto.
Bueno, aquí es lo que decíamos del 245, artículo 245 del Código Penal. Aumenta las penas de 1 a 4 años en lo general. Y luego ya pasamos a lo que significan los testigos, peritos o intérpretes, que es el artículo 275 del Código Penal, que a quienes afirmen falsedad o nieguen o callen la verdad, sea completa o una parte de eso que menciona, o de la noticia en sí, o del hecho en sí. Actualmente la sanción de prisión es de 1 mes a 4 años de prisión. Si eso es un crimen, si se trata de un crimen, actualmente es de 1 a 10 años. Y ella lo que hace es directamente modificarlo desde la genérica de 1 a 5 años. Y si es un crimen, doblemente la pena de lo que ya hace en la modificación. Es decir, le pone un manto de, no sé si decir de seriedad, pero sí un poquito más firme, más fuerte en cuanto a las condenas. Sí, en vez de pensarlo en términos de multas, lo piensa ya directamente en términos de prisión. Sí, a la cárcel. Sí, ¿no? Exactamente. Cuando hacía la lectura del proyecto y analizaba cómo está actualmente la legislación, o el Código Penal en realidad, y las modificaciones que hace, ahí está el punto principal. Que en algunos casos hay solamente multas de, por ejemplo, 3.000 a 30.000 pesos, y directamente ahora lo que ella pretende es que haya penas de prisión y fuertes, porque las máximas en algunos casos son 4 años, que no es excarcelable, por ejemplo. Y para cerrar esto, ya que habla mucho de los medios públicos, hay que entender algo. Hoy existen medios que directamente lo que hacen es mostrarte o analizar si una noticia es falsa, es verdadera o es por lo menos dudosa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos este tipo de información de algunos chequeos de informaciones. Vemos que existen en cuanto al análisis de la falsedad o de la veracidad justamente de las noticias falsas, engañosas o verdaderas en algunos casos. Bueno, ahí vemos casos de que en un solo tramo de un portal que se dedica justamente a hacer el análisis de si una noticia es verdadera o no, ya vemos 4 que indican que por lo menos son falsas. 3 que son falsas. 2 engañosas y solamente una que es realmente verdadera. Digo, ¿por qué sumaba este aporte también rápidamente para cerrar, digamos, la columna? Porque hoy los medios de comunicación también se dedican a esto. Porque no es solamente la legislación que se está cambiando, no es incrementar justamente las penas o cambiarlas directamente de multas a penas de prisión, sino que también desde los medios de comunicación ya hay una cierta ayuda. Un poco hacia atrás hablaba de lo que significa y el papel fundamental que cumple la inteligencia artificial en muchos casos para este tipo de situaciones, pero también van de la mano los medios de comunicación que brindamos información justamente con lo que hoy dice el Código Penal, que pretende ser por lo menos actualizado, como dijo Liliana Lemoine, para tener el tratamiento aquí en la Cámara como pretende en el año 2025. Bueno, vamos a ver qué pasa con la discusión, ¿no? Sí, respecto a esto, porque también es verdad que hay muchos proyectos que cuando hay multas involucradas, en algún momento se pensó también en cambiarlo a otras unidades de medida que permitan una actualización automática, unidades de medida que son de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, para que haya una actualización automática y no tengamos que hacer una ley para que se actualice el monto de la multa. Claro. En este caso es cambiar la forma de castigo, sino en términos económicos, sino más bien vinculado a la privación de la libertad. Chequeado.com. Chequeado.com. Importantísimo para tener información respecto a si la información es verdadera o no. Y para los medios es sumamente importante para mantener también credibilidad, si no se sigue repitiendo algo que a lo mejor es totalmente falso. Sí, o consultar a las fuentes también, ¿no? También, y claro, tener ética periodística. Ahí hay un componente muy interesante en el contexto de lo que nos contaba Gonzalo, porque el proceso que muchas veces obliga a un doble chequeo no es precisamente lo que pasa en los medios de comunicación, sino que lo pasa en las redes sociales y especialmente en el rol, en el caso específico de las redes sociales, del manejo de la información en la red social X, en Twitter. ¿Por qué?
porque nos encontramos que en la construcción del discurso público de fuentes, muchas veces de fuentes de primer nivel, pero la discursividad pasa ahí, por esa cuenta, en muchos casos. De ahí viene la verificación de la cuenta, en primer lugar, cosa que es bastante costosa en algunos casos. Y a eso le sumamos lo otro, la veracidad de la información y cómo se empiezan a construir esas noticias y esas informaciones falsas, muchas veces a partir del mal uso de esta red social. Y ahí se cruza otro componente también. Escuchaba con atención y este proyecto va a pasar por la Comisión de Libertad de Expresión ineludiblemente, así que se espera seguramente un debate. Y ahí hay otra arista también. El caso de la inteligencia artificial. Uno de los debates que se está multiplicando es precisamente ese. Cómo funciona la inteligencia artificial muchas veces para manipular fotografías, para manipular información, que circule en las redes y que se transforma en un doble desafío a la hora de la construcción de la noticia. Y el otro costado de esa construcción de la noticia, obviamente, por una parte, el chequeo profesional que hace todo periodista, pero lo otro es lo que nos encontramos, ya instancias corporativas mucho más ambiciosas que lo que buscan es hacer un chequeo global. La agencia France Press, por ejemplo, AFP, una de las agencias de noticias más importantes del mundo, bueno, tiene AFP Factual, por ejemplo, que se encarga, como hacen otros portales del chequeo, del fact-checking, como dicen en Estados Unidos. Por ahora, legislación penal, la única comisión que tendría esa primera competencia, después posiblemente se haga, como dice Claudio, el agregado. Porque esas cosas se pueden debatir. Teniendo en cuenta, no, obviamente, la definición de un giro la tiene el presidente de la Cámara Baja, en este caso Martín Menem. Claro. Pero naturalmente en el articulado del proyecto no hay solamente cuestiones vinculadas a legislación penal, sino al tema de los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? Nos vamos nuevamente a la pausa, volvemos en instantes, nos queda todavía un bloque completísimo con mucha información. La Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, puede integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Y eso se traslada a la casa? Cuando Karina Banfi se va del Congreso, se va a su casa, ¿cómo es? ¿Y eso llevaría a pensar en poder dar un paso más? No solo ser vicepresidenta, sino llegar a ser presidenta del bloque. Estamos transitando ya el último bloque, las últimas horitas de esta semana en la Cámara de Diputados, donde, bueno, se esperaba trabajar en torno al presupuesto 2025. Así es. Finalmente se suspendió la visita del ministro Lugones, ministro de Salud de la Nación, y todavía no se sabe, Fer, qué va a pasar con esta comisión, ¿no? Por ahora no está convocado. Estuve viendo ahí la convocatoria a comisiones, me parece que se han agregado algunas que tienen que ver para el día martes, más temprano, a las 11 de la mañana. Está Energías, Combustibles e Industrias con invitados. Van a hablar sobre un marco normativo de la industria del hidrógeno verde. También la Comisión de Discapacidad del Mediodía, la de Derechos Humanos y Garantías a las 13 horas. Vuelve la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a las 14 horas y a las 17 Defensa Nacional, siempre y cuando no se convoque la sesión, ¿no? Exactamente. Si la sesión tiene quórum, tiene número y entran a sesionar los diputados nacionales, automáticamente las comisiones pasarán para nuevo aviso. Exactamente. El también que habló, también hay reuniones para el día miércoles. Miércoles y jueves ya se está configurando una serie de comisiones que ahora en un ratito las vamos a repasar, pero queremos escuchar ahora a Leopoldo Moró, que estuvo hablando del presupuesto 2025 y también del endeudamiento externo. En primer lugar, lo del DNU, porque efectivamente está muy claro que el presidente de la Nación tiene decidido bloquear al Congreso, que es de alguna manera bloquear la soberanía popular que está expresada en este Parlamento, con los vetos.
Y esa recurrencia a los vetos tiene que ver también con las facultades que tiene respecto a los DNU, porque quiere gobernar con vetos y DNU, o sea, burlando las leyes y pasando por encima de la Constitución Nacional. Así que muchos bloques, por supuesto a la cabeza, estamos decididos a modificar ese régimen de decretos de necesidad y urgencia. Y en cuanto al tema de canje de deuda, también queremos evitar una modificación a la ley de administración financiera, porque ya estamos escaldados, es decir, ya tenemos todos los argentinos una experiencia muy negativa con el tema de los endeudamientos. Sigue siendo hoy el principal problema estructural de la economía argentina. Más allá de que se hable del superávit fiscal, la emisión monetaria, el endeudamiento sigue siendo hoy el huevo de la serpiente que nos impide a los argentinos crecer. Y el gobierno, con los mismos personajes, con Caputo, que fue el que nos llevó a ese endeudamiento descomunal del gobierno de Macri, pretende volver al endeudamiento. Y nosotros queremos evitar que eso ocurra y por eso vamos a tratar este tema también el martes que viene. Bueno, hasta ahí Leopoldo Moró, un poco también fundamentando el porqué el pedido de sesión especial para el próximo día martes y pedir dentro del temario para el martes el rechazo a el DNU vinculado con el canje de deuda. Claudio, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Nos encontramos con un capítulo que quizás explique qué pasa con el presupuesto, porque Fernando, Amanda, lo han detallado con precisión. En estas 2 semanas la expectativa era que el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert comenzara a acelerarse. Señales del Poder Ejecutivo han surgido, indudablemente. No vino el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, pero han desfilado relevantes segundas líneas de cada uno de los ministerios, al menos las partidas más sensibles, los renglones más sensibles del Plan de Cuentas Nacionales para el año que viene. Y ahí empiezan las dudas. Bueno, 30 de noviembre, se acortan los tiempos para dictaminar, ya el ministro... el jefe de gabinete, el ministro coordinador, Guillermo Francos, dijo que no va a convocar a sesiones extraordinarias. Bueno, lo analizábamos, se extenderá el periodo de ordinarias, el tiempo se acorta y se multiplican los interrogantes de cómo se va a resolver la negociación del presupuesto. Hay 2 cables de acero que se están cruzando en el medio. Uno tiene que ver con lo que veníamos contando, el debate en torno a cambiar la ley 26.122, que es la que reglamenta el mecanismo en donde las 2 cámaras del Congreso intervienen para anular un decreto de necesidad y urgencia. Hay otro cable de acero ahora, más incandescente en este momento, y es lo que vamos a contar en esta placa. Es precisamente lo que pasa con el decreto de necesidad de urgencia 846 y cómo impacta especialmente en la ley de administración financiera, entre otras 2 leyes. Un tema que para muchos, bueno, al hablar de la cuestión presupuestaria y de la toma de deuda, se transforma en algo de difícil comprensión, pero vamos a procurar hacer una exploración para entender qué es lo que se pone en juego en la sesión pedida por la oposición para la semana que viene. Por una parte está el pedido de la oposición para tratar este cambio, el dictamen para reformar la ley 26.122. Recuerdo, la ley que define el mecanismo para que el Congreso de la Nación anule un decreto de necesidad y urgencia. El otro punto es este decreto, el decreto 846, firmado por el presidente de la Nación el 20 de septiembre de este año. Cambia 3 leyes clave y eso es lo que genera, en primer lugar, muchas críticas y en segundo lugar, este frente opositor que buscará hacerlo caer, al menos que la Cámara de Diputados lo rechace el próximo martes. Y ahí es donde empiezan a cruzarse las especulaciones en torno al presupuesto. ¿Por qué? Porque distintas fuentes indican que hay llamados de la Casa Rosada, también de altas autoridades parlamentarias, a diputados y también a gobernadores, advirtiéndoles que se cuiden de meterse en hacer caer este decreto. Vamos a ver por qué encierra tantas tensiones y tantos debates este DNU 846/2024. En primer lugar, cambia un tema muy importante que ha pasado casi inadvertido. Cambia el artículo 74 de la ley 24.241. ¿Cuál es esta ley? La que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Vamos a ver la diferencia de lo que implica el cambio de este decreto sobre esta ley. El artículo 74 de esta ley lo que dice es que
transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2027, los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES van a poder estar compuestos en un 50% por bonos. Eso es lo que dice la ley. Vamos a la siguiente placa. Lo que plantea el decreto 846, especialmente cambiando este artículo 74 de la ley 24.241, cambia esa composición. Ya no es del 50%, amplía al 70% la posibilidad de que haya bonos en la cartera del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Un primer tema, ¿vinculado con qué? Con lo que decía Fernando Frachelli antes de presentarme. El canje de deuda, la posibilidad de tomar nueva deuda en este contexto. ¿Qué es lo que nos plantea este primer punto? Es que precisamente lo que busca el gobierno nacional en este caso es ampliar la capacidad de emitir bonos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y ampliar la cantidad de bonos de esa cartera. Cartera, Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social. En el Fondo de Garantía y Sustentabilidad están todos los bienes que formaron parte del proceso final, del proceso de AFJP y que el sistema de reparto absorbiera parte de esos bienes que formaban parte de la jubilación privada. Eso está dentro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Una parte. La otra parte son bonos, es deuda. Y este cambio permite ampliar ese nivel de endeudamiento del 50 al 70%. Este es uno de los puntos. Vamos ahora al otro, y esto es la siguiente placa. Hablábamos de la Ley de Administración Financiera, que muchos consideran que es una ley clave, determinante, no solamente por el funcionamiento del presupuesto, sino por las partidas, por los endeudamientos, por una serie de cuestiones que son claves para el funcionamiento del Estado. Bueno, este decreto también se mete en ese punto, y se mete específicamente en el artículo 65. El artículo 65 de la ley 24.156, bueno, en primer lugar, dispone la ley de administración financiera y este artículo la posibilidad de que el Estado pueda emitir nueva deuda. Lo que plantea es que en el caso de disponer futuras suscripciones de deuda, bueno, ahí plantea en el artículo 65 tres requisitos. Que este decreto lo que busca es que esos tres requisitos no pasen en la nueva toma de deuda que está llevando adelante el Palacio de Hacienda en manos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿A qué me refiero? Bueno, en el artículo 65, vamos a la siguiente placa, recuerdo, artículo 65 de la ley 24.156, la ley de administración financiera. El artículo 65 dice, bueno, el Estado puede tomar deuda, también reestructurarla, pero a partir de estos tres requisitos fundamentales. En primer lugar, que en la medida que ello implique mejor plazo en la reestructuración de una deuda, es decir, que la ley obliga al Estado, en el caso de una reestructuración de deuda, que si lo hace solamente si consigue mejor plazo en la negociación, en el marco de la reestructuración. También si consigue la reducción de intereses y si hay quita de capital. Bueno, es precisamente el segundo punto de esta controversia. ¿Por qué? Porque el DNU 846 anula también este artículo. Y con esto cerramos porque queda también otra ley votada por este Congreso. Me refiero a la ley 27.612. Esta ley es la ley de sostenibilidad de la deuda pública y establece determinados porcentajes por los cuales el Estado Nacional, si se endeuda, tiene que pasar por el Congreso. Es precisamente otro de los puntos que este decreto, firmado por el presidente Javier Milei, anula estos tres puntos. Tres puntos gravitantes en la metodología de endeudamiento y de reestructuración de la deuda en un momento clave de reestructuración de la deuda, en donde la única noticia no solamente esta semana pasa por los distintos movimientos económicos, sino por el fin del blanqueo también y esas cifras. Bueno, el otro costado es precisamente este punto. Este decreto que interviene en tres leyes claves respecto al mecanismo de endeudamiento del Estado Nacional en un momento en donde se está discutiendo el presupuesto 2025. ¿Qué es lo que dicen algunos diputados malpensados? Bueno, sostienen de que esta es una de las claves que le permite al gobierno nacional en este momento especular con no contar con presupuesto el año que viene. Así que este es el calibre de la discusión que se viene este próximo martes en la sesión convocada, pedida por la oposición, convocada todavía hay que esperar, pero convocada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y ahí es donde viene esta pregunta, ¿estarán los votos para eso? Bueno, notablemente lo que está sucediendo y va a suceder este fin de semana, no solamente son negociaciones, sino más llamados también
para esta doble foto. Por una parte, una ofensiva opositora para cambiar la ley de los DNU. Pero aún con esta ley vigente, la oposición va a intentar hacer caer otro decreto de necesidad de urgencia. Ya lo hizo con el 656, que ampliaba en 100.000 millones de pesos los fondos de la CIDE. Primer hito en la historia, en donde el Congreso de la Nación, las dos cámaras del Congreso anulan un decreto. Bueno, ahora viene este amague, en donde notablemente, si bien hay dudas respecto a los votos, el Ejecutivo está contrarreloj tratando de evitar de que se cristalice esa votación. Bueno, algunos dicen, gracias Claudio, algunos dicen que el Senado ya está, por lo menos desde Unión por la Patria, ya están trabajando pensando que si la semana que viene la Cámara de Diputados hace caer ese decreto de necesidad de urgencia que nos hacía referencia Claudio, el Senado estaría pidiendo una sesión especial para hacer lo mismo en la Cámara Alta. Wow, hay que ver si se logra también ahí las mayorías. Exacto. Tiene 33 integrantes Unión por la Patria, pero necesita 37. Claro, es mayoría simple. Mayoría simple. No necesita una mayoría absoluta como sí necesita la ley que tiende, que quiere modificar la oposición respecto a la regulación de los decretos de necesidad de urgencia. Necesita 37 para sesionar. Para sesionar. Y a partir de ahí también la mitad más uno de los integrantes para poder derogar en todo caso si se aprueba primero en la Cámara de Diputados ese decreto de necesidad y urgencia. Te había dicho que se estaba completando la semana con actividades para la semana próxima. Pasamos ya a revista lo que pasa el martes 12, todo supeditado obviamente a la convocatoria de la sesión. Y para el miércoles a las 9 de la mañana, 9:30, está convocada la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, junto con Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familia, Niñez y Juventud, para abordar las cuestiones vinculadas a los consumos problemáticos, sobre todo a las apuestas online. Sí. Venimos hablando bastante de este tema. Hubo comisiones informativas en distintas comisiones, por un lado las de infancia, por otro lado la de deportes, por otro lado la de legislación penal, por otro lado la de adicciones. Ahora se juntan todas estas comisiones porque van a buscar dictaminar. Claro, el tema es si hay tiempos para después llevar el tema al recinto. Sí, van a tratar de dictaminar en el sentido de desmotivar o desincentivar la promoción de las apuestas online y además establecer mejores circuitos de confirmación de identidad para evitar que quienes son menores de edad puedan acceder a estas apuestas, porque son muy problemáticas las situaciones que se están dando, no solamente por la adicción, sino también por la situación de las estafas y la situación vinculada a la quiebra de las familias, ¿no? Llevar a un punto tal que tengan que afrontar deudas muy difíciles de afrontar. Y el día jueves también se está previendo algunas comisiones, en este caso grupos de amistad. Va a estar también la Comisión de Legislación del Trabajo a las 15 horas, a las 11:30 la Comisión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de India, también muy importante, uno de los principales socios comerciales además para el desarrollo de medicamentos. Y a las 15 horas también el Grupo de Amistad con Grecia, que también se va a estar constituyendo con la visita de los embajadores. Bueno, no nombramos a Presupuesto y Hacienda, que todavía no apareció. No se sabe si la próxima semana va a haber una nueva reunión, si puede llegar a haber una reprogramación de lo que se pensaba esta semana, que era la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, pero lo cierto es que en el medio están también las discusiones que tienen que dar los propios, ¿no?, legisladores nacionales para llevar adelante este presupuesto 2025, atado también, como bien decía Claudio, en parte atado a lo que puede llegar a pasar el martes en la sesión, si finalmente hay sesión por parte de la oposición a lograr ese número de 129 legisladores. Pero mientras tanto vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales, porque habló Germana Figueroa Casas. Sí, diputada del PRO de la provincia de Santa Fe, se refirió al debate del presupuesto, algo de lo que venimos hablando, cómo se está articulando la discusión con los gobernadores. Lo venimos hablando también, como lo que hicimos fue hablar con el Ejecutivo muchos de estos temas, les pasamos algunas preocupaciones, planteos. Por ejemplo, va a haber una modificación
una propuesta, vamos a ver si eso se da, por ejemplo, en el artículo primero, que faltaba, viste que se habla de qué pasa si los ingresos bajan, no hablaba de qué pasaba si los ingresos subían, y el presidente había dado una posición sobre eso se va a tomar. Hay discusiones, sobre todo a nivel de los gobernadores provinciales, ¿no es cierto?, con el tema de la deuda de las cajas, por ejemplo. Después también con el tema de los pisos para, por ejemplo, el 6% para educación técnica, bueno, ley de bosques, etcétera. Preocupación también, bueno, hay un planteo con la tasa de combustible, o sea, hay muchos temas que no están cerrados todavía. Entonces, en principio, a ver, digo, una posición general. Es muy bueno que haya un presupuesto y que haya un presupuesto aprobado. No es bueno un presupuesto reconducido y menos por segunda vez. Fue raro porque nosotros habíamos tenido una reunión con el Ejecutivo donde habíamos planteado, bueno, por el tema de las jubilaciones, ¿no? De ese 8,1% que quedó cuando se empezó a hacer la actualización por inflación. Y planteamos que nos habían dicho esto y nos dijeron, no, pero eso no sirve porque uno necesita dinero que sea constante, esto es una vez cada 2 años. Y fue muy raro que después surgiera esto porque nos habían hablado como que no era un remedio, digamos, o una solución. Después, por lo que tengo entendido, yo no estuve en esa charla, pero es como que se iba a anunciar sin haberlo consultado, sin ver si había votos. Acá, viste que es cuestión de votos. Cuando nosotros planteamos, bueno, se puede gastar más en esto, ¿qué pasa con las universidades? Dicen, bueno, hay que bajar de otro lado, ¿no? Porque el déficit cero innegociable. Y a veces no es tan fácil encontrar quién va a votar para bajar un gasto en otra cosa, ¿no? Entonces, fue medio raro, porque fue como unilateral, no fue hablado en el marco de estas charlas que se están teniendo. La diputada Germana Figueroa Casas, especialista en economía, es una de las integrantes de la Comisión de Presupuesto. Estamos todavía a la espera de que se publique formalmente la convocatoria y mientras hacías el recuento del presupuesto 2025, Fer, recordaba que el viernes que viene ya va a ser 15. Va a ser los últimos 5 días que quedan para dictaminar, salvo que se extiendan las ordinarias, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso me parece que uno de los primeros legisladores que se va a enterar si va a haber una extensión de extraordinarias o digamos, extensión de ordinarias o una convocatoria de extraordinarias, va a ser el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sí, José Luis Esper. José Luis Esper, el hombre que tiene que pilotear no solo este proyecto, sino gran cantidad de proyectos que tienen una terminal directa en su comisión, porque en estos momentos muchas de las iniciativas pasan por la cuestión de los números, ¿no? Principalmente. Fue una discusión bastante atípica la del presupuesto, porque en general toma la centralidad del debate parlamentario desde su presentación el 15 de septiembre, que estuvo el presidente de la Nación aquí presentándolo a las 9 de la noche, el domingo 15 de septiembre de este año, y parecía que iba a tomar la mitad del tiempo, iba a tomar la agenda pública de la mitad del tiempo que quedaba para terminar el año, pero bueno, se fue en las últimas semanas diluyendo un poco su discusión y veremos ahora si apremian justamente las fechas, porque el 20 de noviembre sería el último día que podrían, dentro del periodo ordinario, dictaminar. Claro, exactamente. Y recordemos que el presupuesto, que también en la comisión están participando en algunas de las reuniones los propios senadores nacionales, principalmente Ezequiel Atauche, que es presidente de la Comisión de Presupuesto en el Senado, también tiene que discutirlo. También sí, claro, tiene por lo menos una semana. También, claro, por lo menos 1 o 2 semanas. Una semana para discutirlo, para tener el dictamen y posteriormente, después de ese dictamen, 1 semana más para llegar al recinto. Exactamente, por eso se van acortando los plazos y seguramente de eso estarán pensando y analizando en el Ejecutivo Nacional y aquí el presidente de la Cámara, Martín Menem, para ordenar la agenda. Bueno, ahí están los datos con que nos estamos yendo respecto a las expectativas que ya se generan para la próxima semana. Antes de irnos queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro camarógrafo Ariel Cano, que está cumpliendo años en el día de hoy. Así que ya está festejando detrás de cámara. Sí. Ahí lo vemos. Ya está festejando detrás de cámara. Nos saca muy bien a todos nosotros, mejor de lo que somos. Así que muchas gracias y que tengas un hermoso día el día de hoy.
Muy bien, bueno, y feliz día el lunes a todo el personal legislativo de esta Cámara, de este Congreso Nacional, tanto de diputados como del Senado de la Nación. Exactamente. Claudio Mardones, muchas gracias por el rato, por Un pasar gusto. con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, por favor. Gracias a ustedes. Gonzalo Salabarrieta, también para ti, muchas gracias por venir hoy. Un placer, como siempre, buen información. fin de semana y un gran saludo para nuestro compañero Ariel. Nos vamos, Fer, ya terminó la jornada. Punto terminó final. todo, sí. La semana que viene retomamos con una posible sesión el martes, si es que se concretan las 129 presencias aquí en la Cámara. Mientras tanto, les tendremos informados desde Diputados Televisión. Muy bien, quédese en sintonía, quédese en DTV. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos Adiós. reencontramos.